En nuestra emisión del día de hoy, un saludo especial a nuestros patrocinadores María del Pilar y Jorge Mieles, propietarios de Cosméticos y Algo Más La Quinta, ubicado en la calle 14 con carrera Quinta en Sahagún, Córdoba. Visítelos para que puedan conocer sus productos y tengan acceso a sus grandes descuentos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Desde mi óptica con conciencia crítica. En el día de hoy vamos a hablarles de un tema tanto fascinante como frecuente y peligroso en nuestro país. Y tiene que ver con la automedicación en el hogar. ¿Curarse o enterrarse? En una casa cualquiera de Colombia, su madre le da la misma pastilla roja a su hijo para la fiebre. En una tienda, un vecino recomienda la roja para el dolor. Y en la farmacia, una auxiliar sin formación médica previa entrega un antibiótico sin prescripción médica. ¿Esto es cuidado? No. Esto es una cultura, una pésima cultura en la población. Así es, en Colombia existe un país donde el remedio fácil muchas veces termina siendo el camino más corto, el camino al hospital, el camino al quirófano o el camino al cementerio, porque ha pasado. ¿Hasta qué punto la automedicación en Colombia es una solución popular, o más bien una epidemia silenciosa que desangra incluso hasta el mismo sistema de salud y pone en riesgo miles de vidas colombianas todos los días? Pero pongámonos en contexto. ¿Qué es automedicarse? Automedicarse es utilizar medicamentos sin prescripción médica y sin una evaluación clínica de ese paciente previamente. Eso es automedicarse. Y escuchen esto, más del 40% de la población en Colombia, o de los colombianos en general, se automedican de forma regular. Y esto según cifras del Ministerio de Salud del 2023, muy recientes. El fenómeno es más común en las zonas rurales, en los barrios populares y en los sectores urbanos donde hay baja cobertura médica. Esto, por supuesto, obedece a unas fallas estructurales, unas causas del sistema, de la población misma, que vamos a enumerar, como por ejemplo demoras excesivas en la asignación de citas. Entonces el paciente se va al de la farmacia para que le dé un medicamento para lo que tiene. Farmacias que actúan como consultorios médicos sin que exista la figura de un médico autorizado en ese lugar. Las mismas influencias de redes sociales. Vemos cómo a diario promocionan medicamentos para trastornos eréctiles, para bajar de peso, para el acné, etcétera, etcétera, para la memoria y muchos más. La falta de educación en farmacología básica en la población en general. No estamos pidiendo que se le dé farmacología a nivel médico a la población en general, pero sí que en los colegios, por ejemplo, den una cátedra en donde se hable de los riesgos de la automedicación. Y esto, por supuesto, no se escapa de la cultura del remedio casero, que ya sabemos que hay algunos que son muy buenos, pero hay otros que no tanto. Todo esto de la medicación en Colombia tiene un ámbito jurídico, y es que la medicación en Colombia está regulada en gran parte. El gobierno ha dispuesto una plataforma que se llama Resus, en la cual están
enlistados todos los profesionales de la salud en Colombia o que están autorizados para ejercer su profesión en Colombia. Si no está en esa lista, cuidado, esa persona no puede no ser lo que dice ser. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esta normatividad, ¿quiénes pueden o quiénes están autorizados a medicar en Colombia? Los médicos, por supuesto, los odontólogos en un grupo muy reducido, sobre todo aquellos medicamentos que están orientados hacia el cuidado de la patología oral, los optómetras, también un espectro reducido de medicamentos que están orientados hacia la salud visual, los veterinarios, sus animales, y los nutricionistas, estos últimos con previa formulación. Esto está decretado por la Ley 1751 de 2015, el Decreto 2200 de 2005, la Resolución 1403 de 2007. Regulan todo esto en el ámbito de la formulación en Colombia. El hecho de la automedicación en Colombia o en todo el mundo donde se practique, existe o trae consigo unos riesgos médicos. ¿Por qué? Porque es que existe o puede existir interacciones adversas entre un medicamento y el otro. Hemos visto en nuestras consultas cómo pacientes que están tomando warfarina porque están siendo anticoagulados toman aspirina porque les dio una gripa. Entonces llegan al servicio de urgencia con una hemorragia. Esto de la automedicación de antibióticos sin ninguna pertinencia médica o técnico-científica conlleva a un aumento en la resistencia bacteriana, de tal forma que las bacterias se adaptan a ese antibiótico y cuando el médico requiere ordenárselos a ese paciente, ya ese antibiótico no le va a servir y le toca acudir a uno que está más arriba de la escala, pero que no debió ser así. Diagnósticos errados. Si usted se automedica en casa, esa automedicación, todo medicamento cobra su efecto y lo va a tener. Entonces, esa automedicación va a desconfigurar la evolución natural que trae la enfermedad y por tanto los síntomas de esa enfermedad van a ser un poco diferentes. Eso hace que el médico pueda tomar un camino o un rumbo equivocado en sus diagnósticos. Esto trae consigo unas consecuencias a nivel social y económicas que pueden ser devastadoras. Complicaciones médicas evitables. Cosas como la hemorragia de la persona que tomó aspirina tomando warfarina se pudieron haber evitado si nos ciñéramos a las normas y a las recomendaciones. Sistemas de urgencias saturadas, porque claro, se aumentan las urgencias. Costos adicionales, porque el sistema como tal, el sistema de salud, tiene que asumir costos de una patología que pudo haberse evitado. Y el almacenamiento inapropiado de medicamentos, esto sí que es común en los hogares. Vemos cómo los padres guardan el poquito de antibiótico que quedó del tratamiento que se les dio para la otitis al niño, para cuando le vuelva a dar otitis. Y esto no siempre es cierto. Es más, si le vuelve a dar otitis, en 6 meses, 1 año, ya ese medicamento está probablemente vencido y químicamente está alterado porque no ha sido almacenado en las condiciones adecuadas y resulta ser un tóxico para ese niño. El rol de las farmacias y droguerías en Colombia es un gran problema porque estas entidades hacen despachos de medicamentos sin una prescripción médica. Dan recomendaciones que obviamente no son apropiadas porque no conocen cómo es el funcionamiento de ese medicamento, lo que llamamos farmacocinética y farmacodinamia dentro del cuerpo humano. Al no saber eso,
no dan las indicaciones correctas. Y falta de control, además de una necesidad urgente de una regulación estricta. El Estado tiene unas entidades que, en teoría, deberían controlar este tipo de fallas en nuestra sociedad. Sin embargo, por un lado, la sociedad no respeta las normas que existen. Y por otro lado, el Estado es incapaz de hacer un estricto control a estas entidades y a estos casos, porque en algunos lugares ni siquiera existen esos controles y en donde existen a veces son muy deficientes. Pero por supuesto aquí también venimos a dar soluciones. Ya hemos vislumbrado algunas soluciones, como por ejemplo hacer campañas educativas como esta, en donde se le indique a la población en general lo peligroso que es hacerlo, que se incluya dentro de la academia, dentro de las escuelas y los colegios de bachillerato e incluso universidades, una cátedra en donde se informe sobre farmacología básica y se da a conocer los efectos catastróficos que tiene esta mala práctica a nivel social, cuando se hace de forma irresponsable. Que los organismos del Estado hagan un control eficiente y que cuando se detecten esas fallas se hagan unas sanciones efectivas y ejemplares para que el resto de las entidades que están acostumbradas a hacer esta mala práctica se den cuenta que la situación y que la ley se respeta. Controlar o regular las redes sociales para que no sigan abusando de las necesidades y de las esperanzas de los pacientes. Fortalecimiento del médico general en su actuación como educador de la población. Y mejorar sin duda alguna el acceso a las consultas médicas para que los pacientes no se vayan para donde el vecino o no se vayan para el de la farmacia o para la esquina, sino para que pueda tener acceso a su consulta médica y se le dé una prescripción responsable. Automedicarse entonces es apagar el síntoma, pero no la enfermedad. Es silenciar el dolor mientras el cuerpo realmente está gritando por dentro. Es jugar al doctor sin conocer el alma del medicamento. Y jugar al doctor sin conocer el medicamento es echarse a su cuerpo una molécula química que puede causarle daño a usted e incluso quitarle la vida. En Colombia, sanar no debería ser un privilegio ni un acto desesperado, porque la salud no se improvisa, se respeta. Cuéntame, ¿tú te has automedicado alguna vez? ¿Sabías de los riesgos que implica la automedicación? Déjame tus comentarios, tu experiencia. Comparte este video y ayúdanos a construir una cultura de salud más consciente y responsable. Hasta pronto.